Muchas iglesias, muchas familias, muchos lugares no entienden por qué la victoria no llega a su vida. ¿Saben por qué? Porque no han aprendido a luchar y vencer las huestes de maldad que están peleando sobre tu vida. Entonces yo quiero decirte ahora que lo que Dios quiere hacer para tu vida es hacerte un guerrero. Y un guerrero de la vida, un guerrero de todo lo que sucede en este mundo espiritual. Entonces quiero hablarte de que Jesús, cuando llegó, trajo el reino de Dios a la tierra. Y cuando trajo ese reino, tuvo que desplazar al reino de las tinieblas. No pueden haber dos reinos en un mismo lugar. Hemos quedado en eso, ¿no es cierto? Entonces tenía que desplazar al reino de las tinieblas. Entonces cuando Jesús echó fuera demonios, entonces se estableció el reino en la tierra. ¿Y qué es lo que dice ahora? El reino de Dios a la manera de lo que Dios se había lanzado en el nuevo pacto. Alegraos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces no estamos hablando que no había reino de Dios de Jesús para atrás. No, lo que no había era la liberación. Jesús trajo la liberación. Jesús trajo una temporada nueva. Dios puso una temporada en el Edén. Dios puso una temporada después del diluvio. Dios puso una temporada después de Sodoma y Gomorra. Pero Dios puso una temporada después de Jesús. Esa es la que estamos viviendo. Cuando el reino de Dios se ha acercado. En Lucas 3:16 dice: y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Jesús fue bautizado, Dios lo afirmó y Dios lo validó. Estos dos elementos son los elementos clave para que nosotros sepamos quiénes somos. Cuando somos validados y afirmamos por Dios. En ese momento se levantó un acta contraria contra él. Ese acta contraria fue el acta de Satanás. Ese es el acta contrario cuando Satanás estaba ahí esperando y dijo: ahora sí empezamos la guerra. Ahora sí nos levantamos. Hasta entonces nadie hablaba de Satanás ahí charlando con Jesús, ¿no es cierto? No, hasta entonces hablamos de Jesús cuando era joven. ¿Con quién estaba charlando? Con los sacerdotes. Hablamos de las bodas de Caná. Y vemos el bautizo. Y recién, fíjese, Satanás, ¿cuándo aparece? Después del ayuno de Jesús en el desierto. Ahí recién aparece. ¿Por qué aparece? Porque se había levantado el acta. Como Dios había validado y lo había firmado como hijo, Satanás tenía que venir a quitar ese acta que había levantado Dios. Y ahí viene y le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Yo tengo identidad, yo he sido validado, yo he sido afirmado y no necesito que vengas tú a dudar sobre mi identidad de hijo. Yo soy el Hijo de Dios y por tanto soy el mismo Dios que ha sido enviado por él. Y eso fue lo que cambió la humanidad. Entonces Jesús trajo la liberación. ¿Y a partir de dónde? Cuando Jesús comenzó a tener una identidad. Y esa identidad es la que nosotros tenemos que tener como hijo. Entonces volvemos al asunto. Nosotros podemos ser endemoniados, como dicen, ¿no? Poseídos por los demonios. No podemos ser, pero sí influenciados. Los espíritus inmundos pueden influenciar nuestra vida permanentemente, pero nosotros tenemos que cambiar eso. ¿Y eso cómo lo voy a cambiar? Cuando Jesús murió y resucitó para darnos todo el poder y la autoridad de echar los demonios que nos influenciaban el alma a través del poder del Espíritu Santo de Dios, así estableció el reino de Dios en nuestras vidas y nuestra familia y la iglesia, la nación y donde estamos. ¿Cómo lo estableció? Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús nos enseñó que en la cruz Él venció a los demonios, venció a Satanás, venció la muerte. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Recordar quiénes somos. Si usted va a un cuartel, va a una entidad militar,
a usted le van a recordar todos los días quién es. A usted le van a recordar todos los días qué tiene que hacer. Y lo van a repetir hasta el cansancio. Y usted va a trotar todos los días repitiendo lo que va a hacer. Repitiendo quién es. Todas las canciones van a decir que es un soldado. Todas las canciones van a decir que usted va a vencer. Todas las canciones van a decir de lo que usted está marchando, trotando, de que la victoria es suya, que va a pelear, que lo que seguro que tiene delante es una pelea, pero esa pelea la va a vencer. Entonces lo que tenemos que hacer como cristianos es saber que nosotros no nos cansamos de tomar la victoria de la cruz para nosotros, que Satanás está vencido, que Satanás está bajo mis pies, que Satanás es vencido en la cruz del Calvario, y lo vamos a repetir todos los días, porque vamos a recordar que somos más que vencedores. Y eso va a cambiar mi vida. Entonces, para que yo conozca al enemigo, yo tengo que estudiarlo al enemigo. Tengo que saber quién son, cómo son. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a estudiar al enemigo. Vamos a conocerlo por su nombre. Usted dice, espíritu inmundo no sabe de quién, no sabe su nombre. Yo le voy a decir algo: cuando usted no sepa su nombre y usted está arrepentiendo, repréndalo en el nombre de Jesús y le dice demonio inmundo, y se acabó. Y ese demonio inmundo se va a ir. ¿Cuándo se va más rápido? Cuando usted lo identifica, cuando usted lo conoce, cuando usted sabe su estrategia y va y le da justo donde ese demonio tiene su debilidad. Cada demonio tiene su debilidad. Pero cuidado que usted esté reprendiendo y sea usted el que corre. Claro. Si usted no sabe todo lo que estamos hablando, usted va a salir corriendo por delante del demonio. El demonio va a salir atrás de usted correteándolo. Porque hay personas, no, cristianos, sí, no, mejor no nos metamos en esa área. Es peligroso, de ahí nos pasa algo. Que el espíritu de venganza, ¿sabe qué? Me cansé de escuchar del espíritu de venganza. Yo lo que hablo, ¿sabe cuál es? Del espíritu de victoria. Ese espíritu diferente de Josué, de Caleb. Conquistaron los territorios. ¿Sabe por qué? Porque había un espíritu diferente, diferente. Porque no veían los gigantes. ¿Sabe qué eran los gigantes para ellos? Eran chiquititos. ¿Saben por qué? Porque el gigante que había en ellos era el gigante del grande Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Ese era el que los acompañaba. Ese era el que vencía por ellos. Entonces los gigantes eran chicos. Se los comían a los gigantes. Te voy a comer, te voy a cortar en 10. ¿Ah? Y eso es lo que le hizo David, ¿no es cierto? Entonces, pero yo necesito saber quiénes son. ¿Quiénes son los demonios? Son ángeles creados por Dios que pecaron y se convirtieron en demonios. Muchos no saben esto. La Biblia enseña que el mismo creador es un espíritu. Fíjese, Juan 4:24. Cuando usted habla de esto, sacrilegio, dice usted, ¿no es cierto? Pero Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A ver otra vez. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. O sea, los que adoran tienen que adorar sabiendo que somos espíritu, pero también somos carne, también somos mente. Eso es verdad. Esa es la verdad, esa es la realidad, eso es lo racional. Mi racional tiene que saber que en espíritu yo tengo que adorar. Y esa es la manera, porque muchos adoran con la mente, o muchos adoran con el espíritu. Son seres espirituales que ya son casi ángeles que están volando, pero no hacen nada en la vida real, no cambian nada en su vida, en su carácter, en su forma de ser, en su forma de actuar. No cambian nada porque son buenos para orar, pero no son buenos para transformar la oración en realidad. Por eso dice, los que adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Esta palabra me reveló mucho y me hizo entender muchas cosas. Porque uno se pregunta, ¿por qué la gente no cambia? ¿Por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué esto es igual? ¿Por qué esto es igual? ¿Por qué? Porque nunca adoraste en espíritu y en verdad. O adoraste en espíritu o adoraste en verdad. No adoraste en los dos. Y esa es la clave, porque Dios es espíritu y tú eres carne, pero tienes espíritu. Entonces ahí es donde cambia, ¿no es cierto?
¿Qué dice Hebreos 1, 13 y 14? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación? ¿Quiénes son estos? Estos son los ángeles ministradores. Son espíritus también, pero son ángeles que vienen a ayudarte, ¿no es cierto? Amén. Entonces esto es donde vino, una vez vino un hijo mío, me preguntó, ¿no? ¿Cómo es eso? Que los ángeles tocaron la tierra, que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres. Sí, la palabra de Dios habla que así fue. ¿Por qué? Porque se desviaron y fueron expulsados. 1/3 de los ángeles fue expulsado. Entonces yo te voy a decir algo, y yo quiero que haga, esto no está escrito, esto es algo que ni siquiera está en el libro, porque no había que entrar en ese tema en el libro, no era necesario. Pero yo te digo algo, ¿cuántos ángeles fueron expulsados? 1/3. ¿Cuándo fue esto? A la creación del mundo. En la creación del mundo, antes de la creación, ya como lo conocemos, la tierra, hubo esta lucha. ¿Quién era el jefe de estos? Lucifer, que se llamaba Luzbel. ¿Quién es Luzbel? Luzbel fue uno de los ángeles más perfectos, los espíritus o ángeles, como ustedes quieran llamarlo, más perfectos de los que Dios hizo. Dios se complació con este espíritu y lo hizo tan perfecto porque era el que tenía que adorar. Entonces escuche bien la importancia de la adoración. ¿Dónde Dios puso la importancia en la adoración? En ponerla en el espíritu más perfecto que él había hecho, más hermoso. La Biblia lo describe como un ser hermoso. Ese es nuestro enemigo, un ser hermoso. Todo el mundo lo coloca, fíjese, a Satanás como un bicho de rojo, con sus cuernos rojos, con su cola, con sus pies, sus patas de ciervo, de chivo, de no sé qué. Horrible lo ponen a Lucifer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero la Biblia no. La Biblia lo pone hermoso a Lucifer. Hermoso parecer, precioso. Ni de Jesús habla la Biblia, ¿no? En Isaías dice que Jesús no era de buen parecer. Pero de Satanás dice que era precioso. Y yo le voy a decir, cuando lo vimos con mi esposa, una vez que se nos presentó, no era el bicho coludo, cuernudo, no, era uno pero a todo dar y con traje dorado. Y eso dice la Biblia. Pero nosotros no conocemos al enemigo. Dice que se disfraza de ángel de luz. Y usted está buscando los demonios. No, esos son los demonios. Estamos hablando de Lucifer, no de los demonios. Los demonios sí los describe con cola de lagarto, con cabeza de dragón, los describe horribles, ¿no es cierto? A los demonios. Pero a Lucifer lo describe como un ser hermoso. Pero después dice ya la leyenda, porque en la Biblia no dice que después se deformó y se transformó y se volvió feo. No dice, la leyenda lo dice. Porque por su maldad se ha tenido que volver feo. No, lo que Dios crea, lo crea. Pero ¿qué fue lo que se volvió feo de Lucifer? Fue su corazón. El corazón se rebeló y le entró orgullo. ¿Saben por qué? Porque era el favorito, porque era el que había sido entregado lo mejor que había para Dios, que era su adoración. Entonces él se enalteció y quiso que esa adoración que él hacía sea para él. ¿Cuántos hombres no cometen ese error y comienzan a adorarse para sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la unción que un hombre puede cargar, tienes que darte cuenta que esa unción es para hacer la obra de Dios. Dios te da una unción para hacer su obra, pero no te da para que hagas tu obra, para que te enaltezca con lo que sabes, con lo que haces. Esa es la diferencia. Cuando hay una unción para colocarla. El problema de Lucifer fue que se confundió. Pensó que lo que él llevaba adentro, lo que él cargaba, venía de él. Y no reconoció que lo que él llevaba venía del Padre, del Dios de las luces, de ese Padre eterno. Esa fue la diferencia. Él no entendió, no supo lo que podía haber sucedido con él en el largo de la historia si él hubiera obedecido. Y la obediencia es lo que hace la diferencia.
Nadie fue tan hermoso, nadie fue tan sabio, nadie tan poderoso, nadie tan grande como Él. Pero quiso ser un adorador de Él. Y muchos suben. Miren, en Isaías 14:13 dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Eso fue lo que Él dijo. O sea, se igualó a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. La soberbia, el orgullo es lo que hace caer al hombre. Es lo que mata al hombre, mata los propósitos. Y muchos se enaltecen. Y la soberbia. Yo veo muchos hombres que pierden tantas cosas en la vida por ser orgulloso, por ser soberbio. Aquí me quedo, aquí yo me planto, esto es mío, y nadie dice renuncio. Lo vemos hasta en el tráfico, ¿no es cierto? Queremos ganarle al otro y no queremos que no nos ganen. Váyase. Cuando nosotros dominamos eso, cambia nuestra vida. Váyase. ¿Qué se va a hacer? Pero no. Fíjese, cuando estamos en la carretera y alguien nos pasó, arriesga la vida, arriesga todo. ¿Sabe por qué? Porque lo pasaron. Hay un orgullo, hay algo que está adentro. Es un ser, hay una cosa que está adentro y nos agarra todo, y a mí también. No hay cosa que más me guste que me pasen. Claro, pues somos humanos, somos hombres, estamos ahí, estamos en la lucha permanente. ¿Y dónde está la victoria? Cuando le decimos, olé, ¿ah? Chao, nos vemos. Entonces hay un gran cambio en el corazón. Cuando Lucifer cambió su corazón, pecó. Entonces, ¿cómo conocemos al enemigo? El enemigo cambió su corazón, pecó, cayó. Nosotros estamos a expensas también de eso. Y tenemos que saber qué puede pasar en nosotros. ¿Qué más hay? Su nombre cambió. De ser Luzbel se fue a Lucifer, a Satanás, al diablo. ¿Y qué pasó? Se convirtió, fíjese, Satanás significa adversario. La palabra Satanás significa adversario. ¿En qué se convirtió entonces? En el adversario de Dios y después de nosotros. Pero es el adversario de Dios y por tanto es adversario de sus hijos, de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Jesús cambiaba los nombres a sus discípulos para ponerle un nombre de acuerdo al propósito que ellos habían sido llamados. No se lo cambiaba a todos, sino a aquellos que el nombre no estaba encajando con el propósito de su vida. Aquí en el caso de Lucifer fue cambiado de acuerdo a qué, a lo que cayó, a donde entró, a donde se convirtió en el adversario, Lucifer, Satanás. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fue el primer ángel que se rebeló contra Dios. Pero todos estos ángeles que lo siguieron se llaman los ángeles caídos. Un tercio fue ángeles caídos. ¿Está aprendiendo ahora? Esta es una charla de enseñanza. Cuidado, que usted está queriendo que yo lo haga saltar y todo eso. No, usted está aprendiendo ahora. Usted tiene que aprender y tiene que estar atento a lo que está sucediendo ahora. Y tiene que conocer al adversario. Este tercio de ángeles se rebelaron y fueron expulsados del cielo. A partir de ese momento, esos ángeles se convirtieron en demonios. Aquí está en 1 Corintios 10, del 20 al 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrificaban, a los demonios los sacrificaban, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y en Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque saben, porque conocen. Yo creo que hay demonios que conocen la Biblia mejor que vos. Y saben por dónde van a ir. Y usted ni le ha agarrado la Biblia.
Y peor ahora con tanta modernidad y todas las cosas, ya ni Biblia trae. ¿Quién trajo Biblia? A ver, ahí hay una. Ahí me muestra el celular, el otro celular, el iPad, pero ni lo sacó el celular para ver cuando yo estoy dando el versículo. Si lo trajo en el celular, pues véalo, pero no se vaya al WhatsApp. Claro, la Biblia en el WhatsApp. Y es que yo lo veo. Yo después veo el horario que mandó un WhatsApp y hay gente que está compartiendo los versículos en WhatsApp. No me va a decir que usted solo compartió en el WhatsApp y no vio qué le decían por ahí, por no sé dónde. No se distraiga. Estamos perdiendo, eso es lo malo. Lindo es ir con la Biblia, lindo es ver la Biblia, pero verla la Biblia, seguir, leer los versículos. Entonces vamos a hacer que nosotros podamos seguir la palabra de acuerdo a lo que se está hablando. Entonces hasta aquí definimos cuáles son los demonios. Vamos a ver Satanás. ¿Quién es Satanás? Es el padre de los demonios. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora dígame, yo quiero leerle esto. Vamos a engancharlo, ¿qué le parece? No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Cuál es la mesa del Señor? Es la Santa Cena. No, la mesa del Señor es la verdad. Y la mesa de los demonios es la mentira. Cuando estás mintiendo, estás siendo parte de la mesa de los demonios. ¿Cuántos han mentido en estos días? Es que qué fácil es mentir, porque te salís del problema. ¿Qué es lo bueno de la mentira? Que te resuelve el problema. Y eso es mentira. Porque cuando te metes en una mentira, vas a tener que venir con otra mentira y otra mentira y otra mentira, y tu vida se vuelve una mentira. Y los poetas lo hacen canción, pero la realidad es que Satanás te va a llevar, porque se va a llevar a sus hijos. Porque así como Dios viene y se lleva a sus hijos, Satanás también se lleva a sus hijos, los mentirosos. Y no hay cosa más fea que la mentira. La mentira te la pillan, pero el mentiroso se ríe todavía. Ah, lo pillaron, se ríe, porque va a seguir mintiendo. Porque no le gusta la mesa del Señor, pero anda en la mesa del Señor, pero no puede andar en la mesa del Señor si está en la mesa de los demonios. Ahí está claro, esa es una mentira también. Andas nomás en la mesa de los demonios. Así que es que la mentira, ¿sabe cuál es el colmo de la mentira? Que el mentiroso se crea su mentira. Y eso es lo que pasa, el mentiroso ya se la cree. Ya la cree, la realidad, ya miente, que él mismo se la cree. Se convence a sí mismo. Y no hay cosa más fea que eso. Satanás se rebeló contra Dios porque empezó a codiciar la adoración que le pertenece exclusivamente al Creador. Por eso se rebeló. Siglos más tarde, antes del diluvio universal, otros ángeles se unieron a él y abandonaron su puesto en el cielo. Eso fue 1/3, ¿no es cierto? Y muchos de ellos se materializaron y se vinieron al mundo a vivir. Y ahí fue que tuvieron un cruce con los humanos. Y eso fue lo que pasó. ¿Dónde está? En Génesis 6, del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este es un pasaje que hay que leerlo con mucha espiritualidad, porque si no usted va a salir hasta que estos son los extraterrestres, va a decir usted. Porque el que no entiende le pone son extraterrestres. Yo he leído mucho de extraterrestres.
Porque cuando era joven me llamaba la atención. Porque me habían mentido y me habían hecho creer que había extraterrestres. Y yo andaba buscando eso con cabeza larga, con ojos así, ¿no? ¿Ah? Con un ojo raro. Y vivía buscando y me contaban. ¿Pero era por qué? Porque hay tanto misterio, pero es simple, todo es espiritual. Los demonios andan por ahí confundiendo a los hijos de Dios. Y eso fue lo que sucedió en esa época. Cuando vino el diluvio, todo indica. ¿Por qué pongo aquí todo indica? Porque estos son revelaciones. Es lo que te está mostrando. Lo cierto, Dios te lo va a revelar cuando estás en su presencia. Pero ahora lo que te da es una muestra de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Los ángeles que pecaron ahora se han desmaterializado. Ahora ya los puedes ver en sombra, los puedes ver de muchas maneras. Y lo puedes ver incluso de una forma donde yo lo he podido experimentar. ¿Cuántas veces yo he liberado a una persona de demonios y la persona los ha visto salir? Ustedes han visto eso. La vela persona, sale algo negro, sale algo, otros los ven como demonios y lo echamos fuera y se alejan y se van. La gente lo puede ver, lo puede ver. En un momento de espiritualidad lo puede ver. Allá en San Borja lo vieron, ¿no es cierto? Lo vieron ahí. Pero uno dice, ¿pero qué será? No sé. Mire, 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La maldad que hubo antes del diluvio estaba ocasionada también por esos ángeles caídos que estaban degenerando la tierra, estaban degenerando a los hijos de Dios. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces los demonios conforman el ejército de Satanás. ¿Qué hacen los demonios? Viene la pregunta. Conforman el ejército de Satanás. Desde que se reveló Satanás, ha conformado este ejército. Y todos los demonios tienen la finalidad de matar, robar y destruir la vida de los pueblos. Yo te puedo decir algo. Yo te digo algo, y esa es una revelación o es simplemente una reflexión. Si al comienzo de la vida de la humanidad éramos pocos, primero cientos, después miles, después millones, y hoy somos billones. Entonces el mismo tercio de demonios está influenciando ahora a más de 7 billones de habitantes en la tierra. Pero hace 2000 años había 200 millones. Y hace 3000 años habrían 10 millones. Habían el mismo tercio que hay ahora. Por eso yo creo que hoy las estrategias de los demonios son estrategias masivas. Porque un demonio no puede andar por todos lados. Un demonio va por aquí, por allá. Pero ese tercio parece que son miles de miles. Porque en el Gadareno habían más de 2000 demonios en una sola persona. O sea que son miles de miles los demonios. Pero cada día también hay miles y miles de personas. Y ellos tienen que hacer estrategias. Entonces por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer también estrategias. Por eso hoy en día, un evangelista que sale a la calle puede ganar 20, 30 personas en un día. Antes no. Antes ganaba 1 o 2, ¿no es cierto? Ganar 1, 2, 5, wow, wow. Hoy en día puedes ganar 30 en la calle. ¿Sabes por qué? Porque también hay las estrategias de evangelismo. Porque también los cielos están abiertos para los evangelistas que quieren evangelizar. Así como los demonios están con estrategia, pues en el reino de Dios tenemos mejores estrategias. Pero es para los que creen, pero es los que están seguros que pueden cambiar la vida de las personas. Y que somos llamados para hacer eso. Entonces tenemos que ser estrategas del reino también. Pero para eso tengo que conocer al enemigo, por dónde lo voy a ganar. Desde que se reveló Satanás, también nos muestra que estos son seres espirituales que no pueden materializarse otra vez ahora como seres humanos, pero siguen teniendo mucho poder y tienen la gran influencia sobre nosotros. Y esa gran influencia es lo que está haciendo cambiar y está extraviando a los hijos de Dios. Eso somos nosotros. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde están entonces? ¿Dónde están? En la tierra. Fueron arrojados, ¿dónde? De allá a la tierra. Van a ser arrojados al lago del fuego. Pero ahora están ¿dónde? En la tierra. Están influenciando a todo el mundo. Están así con un demonio aquí, un ángel acá. Usted está así, con uno le habla a un oído, el otro le habla al oído. ¿A quién le obedeces? Yo sé que esto no es fácil, esto es pesado, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Qué más dice? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios poderoso. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta doctrina falsa, a menudo de carácter religioso, han cegado a la mente de millones de personas a la verdad sobre Dios. Entonces yo quiero decirte algo. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarlo. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que cambiarlo. Porque aquí, todo lo que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado en cada cosa que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos tiene que haber una delicadeza en lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cegados, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire cómo están las cosas. Es grave, es duro. El mundo está difícil y cada vez se va a poner más difícil. ¿Por qué? Porque las estrategias de los demonios cada vez son más inteligentes también. Así como crece la tecnología, también crecen los problemas. El internet es una herramienta tremenda para evangelizar, pero también una herramienta tremenda para los demonios, para dividir la familia, para la pornografía, para es increíble lo que puede hacer. Pero también cuando es utilizada por la fe, es utilizada por los cristianos, también es una herramienta poderosa de evangelización. Es una herramienta poderosa de poder para transformar, ¿no es cierto? Está con sueño, yo también. Entonces Satanás siempre copia a Dios. Satanás siempre copia a Dios. Satanás se rebeló porque quiso ser adorado como Dios, Padre del Creador. Por eso él ha intentado copiar todo lo que Dios tiene. Y esa copia también es un ejército poderoso, porque Satanás tiene un ejército de demonios con diferentes grados de poder, de influencia. Así también Satanás ha comenzado a organizar a su ejército, dándole autoridad a cada uno. Y de ahí salen las potestades, los gobernadores, las huestes. Eso vamos a ir estudiándolo en este tiempo, uno a uno, capítulo a capítulo. En la Biblia Dios nos enseña a estar atentos y a luchar contra esta fuerza de maldad de los demonios. Y esa jerarquía tiene que ser cortada. Eso lo sabemos en Efesios 6:10, ¿no es cierto? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer el accionar de los demonios? Somos cristianos porque seguimos a nuestro gran maestro Jesús, el Cristo resucitado. Él nos enseñó a ser hijos, a ser líderes, a ser siervos, y Él nos ha organizado también como una estructura de liderazgo. Él nos ha dado ministerio. Él nos dio Efesios 4:11 para que nosotros también estemos organizados, para que nosotros también tengamos objetivos claros. Y el objetivo de Jesús era mostrar que los demonios sí operan contra nosotros todo el tiempo. Cuando Él comenzó a liberar y comenzó a demostrar de que Él estaba realizando la liberación, era para demostrar a la humanidad que los demonios estaban influenciando. Hasta entonces la religiosidad no quería
aceptar que los demonios estaban con poder. No querían aceptar eso. Era cumplir o no cumplir la ley. Fíjense, hasta ahora la religiosidad te dice que los demonios no tienen influencia, que no hay que ni nombrarlo a Satanás, porque más bien si lo nombras va a aparecer. Yo te digo, aunque lo nombres o no lo nombres, él ya apareció, ya está metido en tu casa, está metido en tu trabajo, en tu familia. Así que yo tengo que conocerlo. ¿Sabe para qué? Para saber dónde está y así expulsarlo de donde esté. Eso es lo que tengo que saber. Así que para desarrollar una guerra espiritual tiene que ser con sabiduría, tiene que ser con conocimiento, y eso es lo que vamos a ver. Entonces ahora ya sabe quiénes son los demonios. ¿Más claro? Entonces es ahora el momento, el tiempo para que usted comience a guerrear y levantarse. ¿Quiere éxito en su vida? Comienza a levantarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vienen y le quitan algo, ¿qué es lo que dice usted? Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a quejarme, voy a llorar, voy a reclamar, voy a ir donde mi jefe a reclamarme lo que me ha quitado. Ahora lo que va a hacer es meterse en guerra, es meterse en adoración, es decirle a Satanás: vas a soltar lo que es mío, vas a soltarlo porque yo te conozco, yo sé quién eres, pero yo sé que estás vencido, porque tu ejército fue vencido en la cruz del Calvario. Tu ejército nació vencido y yo nací en el ejército de vencedores. Yo soy un escogido por Dios, yo soy un hijo por Dios. Eso es lo que tienes que hablar. Y los que me siguen por internet, también usted es un hijo de Dios. Usted tiene que declarar que como hijo somos guerreros victoriosos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a decir: Señor, ahora yo tomo la victoria de hijo. Tomo la victoria de hijo, porque tú me has hecho un guerrero vencedor.